Capítulo 25. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei. 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José. La segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12. La tercera para Zacur, con sus hijos y sus hermanos, 12. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos, 12. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La séptima para Jezarela, con sus hijos y sus hermanos, 12. La octava para Jesaías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La décima para Simei, con sus hijos y sus hermanos, 12. La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos, 12. La duodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 13ª para Subael, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 14ª para Matatías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 15ª para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 16ª para Ananías, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 17ª para Josbecasa, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 18ª para Anani, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 19ª para Maloti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 20ª para Eliata, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 21ª para Otir, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 22ª para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 23ª para Maasiot, con sus hijos y sus hermanos, 12. La 24ª para Romantieser, con sus hijos y sus hermanos, 12. Capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto, Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Odni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obed-edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. De Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe, el segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron 13. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando a los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta.
Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Supim y Osa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y a la casa de provisiones de 2 en 2. En la cámara de los utensilios al occidente, 4 al camino y 2 en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón, de Laadán los jefes de las casas paternas de Laadán Gersonita fueron los Jeyelitas. Los hijos de Jeyeli, Setam y Joel su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los amramitas, de los cisaritas, de los hebronitas y de los uzielitas, Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Rehabías, hijo de este Jesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl hijo de Cis, Abner hijo de Ner, y Joab hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los cisaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año 40 del reinado de David se registraron y fueron hallados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jazer de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2700, jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Capítulo 27. Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Ahoita, y Miklot era jefe en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división había 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabad, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadía su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Samud Israelita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iques, de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibecai Usatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abieser Anatotita, de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai Netofatita, de los Seraitas, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaía Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai Netofatita, de Otoniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri; de los simenoitas, Cefatías, hijo de Maaca;
De los levitas, Asabías, hijo de Kemuel. De los de Aarón, Sadoc. De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David. De los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. De los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías. De la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. De la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Y de Dan, Azareel, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Asmavet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Esri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi Sifmita. De los olivares e higuerales de la Cefela, Baal Anán, Gederita. Y de los almacenes del aceite, Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai Saronita. Y del ganado que estaba en los valles, Safat, hijo de Adlai. De los camellos, Obil Ismaelita. De las asnas, Geedías Meronotita. Y de las ovejas, Jasís Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey, y Usai Arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey.